Hoy voy a presentar un poco acerca de lo que es DataWave. Tengo unas notas y empezamos. Voy a ocupar el playground de DataWave para los ejemplos. Y en el temario viene acerca de cómo convertir de JSON a XML y de XML a JSON. Entonces ese va a ser el alcance de esta presentación solamente. Ya saben ustedes que con DataWave pueden convertir múltiples formatos, no solamente JSON y XML, pero para esta presentación ese es el alcance. Y vamos a agarrar un ejemplo de un JSON. Es un JSON bastante simple, es un arreglo con dos elementos y cada de ellos tiene un atributo. No sé si tengo la presentación. Déjame un minuto porque... Está en el mismo link que te mandé. Eso Sí. se usaría. Ok, déjame extraer esto acá. Esta es la presentación. Bueno, ya nos presentamos. Yo soy Josué y David ya se presentó y va a continuar después de mí. Y empezamos con DataWave. Primero, ¿qué es XML? Para que entendamos acerca de esa transformación. Es un lenguaje marcado que define una serie de reglas. Y lo que tenemos que entender en el XML es básicamente cómo se estructura un XML. Un XML se estructura, tiene una raíz y de ahí empiezan a salir los elementos a través de ramas y hojas. En este caso podemos decir que tiene un nodo que es el principal, que es el raíz. De ahí tiene algún elemento y en cada elemento tiene un valor. Ese valor del elemento es la hoja de esto. Cuando vemos estructuras de datos, es muy similar a lo que es eso, un nodo y tiene hijos y hasta que llega de valor final. Obviamente que con estructuras de datos vemos otros tipos de funciones. Ahora vamos a ver lo que es una transformación básica de JSON a XML. Entonces tenemos este JSON y un error común es querer hacer esto. Perdón, la primera parte es en el script que vamos a hacer, estamos pensando que vamos a retornar un XML. Y podemos hacer esto. Alguno, a ver si pueden poner en el chat, ¿qué piensa por qué marca aquí un error de que no se puede convertir un array a string? ¿No? Bueno, la respuesta básica es... Ajá. Porque, como decíamos en la presentación, estamos buscando que tenga este tipo de estructura y necesitamos que tenga una raíz. Si no tiene raíz, estos dos elementos pues no se van a poder convertir. Es por eso que podemos, para realizar esa transformación correctamente, podemos usar así. Vamos a definir
personas. Y dentro de personas, vamos a ver qué es el payload. Ok. Entonces, ya vemos que aquí ya tenemos personas, es la raíz o nodo principal, y de ahí vienen diferentes elementos, que sería last name, first name, age. Si vemos aquí, se está repitiendo los valores porque tenemos dos elementos, ¿verdad? Ahora, para hacer esto en un orden específico, necesitaremos agregar una persona, ¿verdad? Entonces, agregamos una persona y ahora tenemos una raíz que son personas y elementos que son persona. Y cada persona tiene diferentes elementos al final. Y ya con esto tenemos nuestro XML básico. Es una transformación bastante simple de cómo transformar el JSON a XML. Ahora, un requerimiento común es tratar de tener un tipo específico de encoding. Por default tenemos el UTF-8, pero podemos utilizar cualquier tipo de encoding que sea válido. Entonces aquí en el output vamos a poner el tipo de encoding y, por ejemplo, vamos a usar un ISO. Y como vemos, aquí ya tenemos el encoding. Este es solamente tenemos que agregarlo como parte de la salida que estamos especificando. Luego ahora, otro requerimiento común es tener namespaces, sobre todo cuando estamos haciendo llamadas a servicios SOAP. Es muy común que tengamos que tener una estructura, ponerle un header, un body y sus elementos. Y usualmente se utiliza un namespace ahí. Entonces, para definir un namespace, usamos esta palabra clave NS y de ahí podemos definir el nombre que le vamos a dar a nuestro namespace. Una práctica común es solamente utilizar el NS y un número, aunque también pueden utilizar algún valor significativo. ¿Ya? Depende de las prácticas que sigan en cada uno de sus proyectos. Y podemos poner HTTP, ejemplo. Okay. Ahora, para implementarlo, podemos utilizar la referencia que acabamos de crear, el NS0, el nombre que le dimos al namespace. Se utiliza y se utiliza con este símbolo numérico. Y como vemos aquí, la salida ya cambió y ahora ya nos muestra un namespace. Suponiendo que tenemos un segundo namespace. Spanish. Top.com. Y esto se lo vamos a aplicar a persona. NS1. Y como ven, ya tenemos en personas, está aplicado el primero. Y en persona aplicamos el segundo. Las dos personas que tenemos definidas están
con su namespace. Voy a tratar de leer también el chat por si hay alguna pregunta. ¿Es correcto mencionar que Data Web se basa en programación funcional? Sí, básicamente es un lenguaje que programación funcional. Así es. Entonces, vamos a ver el siguiente punto acerca de los atributos. Ya tenemos dos elementos en nuestro arreglo y vamos a agregarle un atributo. Vamos a agregar una función acá. Y va a ser experience. Y vamos a decir que si experience es mayor o igual a 5, va a regresar true. En caso contrario, va a regresar false. Y ahora vamos a hacer algo diferente con este payload. Tenemos esto. Vamos a, como queremos aplicar el atributo en alguno de estos, en algunas personas, vamos a hacer esto. Vamos a agregar el payload. Vamos a recorrerlo con map. Vamos a cambiar payload map S1 persona. Vamos a agregar el namespace. Si se dan cuenta, esta va a ser la estructura que vamos a ocupar. Básicamente, arroba y el paréntesis. Dentro del paréntesis vamos a poner una etiqueta y un valor. La etiqueta va a ser que si es un senior. Y voy a ocupar la función que acabo de declarar. Y para hacer eso voy a agregar otro elemento aquí que se llame experience. Que este tiene 3 experiencia y este experience tiene 6. Y vamos a decirle que queremos referirnos al elemento experience. Okay. Experience. Y vamos a agregar lo que queremos imprimir. En este caso, vamos a decirle que queremos last name. Para que se vea más llenado, vamos a tenerlo así. Un consejo que les puedo dar es que traten de intentar sus transformaciones. De esta manera puede ser un poco más legible para quien lo vaya a trabajar, que no sea ustedes. A veces nosotros entendemos nuestras transformaciones, pero si alguien más las revisa,
es un poco difícil de leer si no está identado. Entonces aquí, en este caso que estamos hablando de personas, a lo mejor si lo veo así, me pierdo y no sé que también se está refiriendo a una persona, ¿verdad? No está muy legible. Entonces, por eso es bueno inventar el código de las transformaciones, first name. Y first name. Y quizás edad nada más. Ok. Entonces ya vemos nuestra transformación de este lado. Agregamos este atributo al XML, al persona. Estamos diciendo que si es senior, en el primer caso la experiencia es 3. 3 no es mayor o igual a 5, entonces nos está regresando falso. En el segundo caso le estamos dando 6. 6 si es mayor que 5, entonces nos está regresando verdadero. Ya no necesito mapear la experiencia porque ya estoy haciendo la utilidad que tenía planeado para este campo en específico, así que no la voy a pasar a mi transformación. Y este es básicamente todo lo que se necesita saber de las transformaciones para JSON a XML. Ya vimos la primera parte, cómo declarar el tipo, aplicación XML. También podría ser texto XML. El encoding que vamos a utilizar. No es requerido. Podemos utilizar el que es por default. Ya depende de cada proyecto. Y los namespace que vamos a utilizar. Como les decía hace rato, esto es mayormente utilizado cuando estamos consumiendo algún servicio de SOAP o regresando algún XML en ese formato. Y esta es una función. Cuando vean funciones es algo que van a ver. Y aquí estamos viendo cómo se recorre un arreglo, en este caso, y imprimir sus valores, agregarlos al XML. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No veo ninguna pregunta. Entonces podemos proceder al siguiente. El siguiente tema es acerca de lo contrario, hacer una transformación de JSON ya lo vimos, de XML a JSON. Entonces vamos a hacer lo contrario. Vamos a copiar esto. Vamos a pegarlo aquí. Ahora este es un XML. Vamos a borrar esta parte. Y ahora mi salida quiero que sea un JSON. Para un JSON, sí podemos hacer esto. Como vemos, tenemos un objeto llamado personas que tiene dos elementos, persona y persona, y dentro de cada persona tiene diferentes elementos para este JSON. Ahora, si tenemos un tipo de estructura como es pregunta para ustedes, ¿es válido o es algo que sea un error? Ajá, Jesús dice que es un error. ¿Por qué es un error, Jesús? Dice Marco que este tipo string, dice que tiene dos nodos iguales.
En los arrays JSONs es con items. Sí, pero este no es un arreglo. Es lo que les decía hace rato. Este es un objeto que se llama personas. Dentro de personas tiene persona y persona otra vez. Generalmente, si ustedes codifican algo así, no les va a marcar un error, pero cuando quieran acceder a este valor de personas, no van a saber a qué persona van a acceder. Cuando den personas.persona, si lo tenemos así, ¿a cuál de los dos elementos vamos a acceder? No, no es no es posible saberlo porque los dos tienen el mismo nombre. Exactamente, se repite la etiqueta. Ese es el problema aquí. Entonces, como es un objeto y no es un arreglo, ese es un problema que tenemos que resolver con nuestra transformación. Ahora, déjenme ver mis notas. Ok. Entonces, para resolver este pequeño error o problema que nos podemos enfrentar, vamos a ir a personas. Si vemos, todavía seguimos teniendo dos etiquetas llamadas persona. Entonces lo que decimos es que queremos personas. En este caso, ya resolvimos este problema porque ahora tenemos un arreglo. Y ese arreglo nos está devolviendo dos elementos. Ahora vamos a imprimir el namespace. Si queremos, aquí tenemos payload. Vamos a tomar personas. Y estamos obteniendo el namespace que está aquí. Si lo pueden ver, ¿verdad? De esa manera podemos imprimir el namespace. Uno, si queremos hacer la siguiente, sería lo mismo, el nodo persona y el símbolo numérico. Ese es para el namespace. Ahora, lo que ya habíamos hecho, personas, persona, regresa un arreglo de dos elementos con sus tres campos, ¿verdad? Pero estamos perdiendo un valor que sería el de senior. Esa es la parte final. Para imprimir el valor tendríamos que ir aquí. Igual lo vamos a recorrer como si fuera un mapa. Y nos va a regresar. En este caso, vamos a poner que nos imprima lastname. Una manera de obtenerlo, el lastname, podría ser así. Lastname. Ya tiene lastname. First name. First name. Y vamos a agregar un campo que se llame senior. Y vamos a agregar
Ya podemos ver el elemento, ¿verdad? Entonces en el primero es falso, en el segundo es verdadero. Y de esta manera estamos imprimiendo los atributos también. Es bastante simple. Aquí vemos dos maneras de acceder a los elementos en un mapa. ¿Alguno puede decirnos por qué esto es lo mismo que esto? Se repite la etiqueta. Flor pregunta que si podríamos concatenarle un subíndice a la persona. Sí se puede tener persona 0, persona 1, pero al final tendríamos la misma situación. Tendríamos que recordar que no es un arreglo, sino que sigue siendo un mismo objeto. Entonces, para acceder a los elementos, tendríamos que considerar qué es lo que necesitamos como estructura de datos de salida o de entrada, si un arreglo o un objeto. Esa sería la condicionante. Realmente nosotros podemos tener la estructura que nosotros queramos como salida, siempre y cuando sea válida. Entonces, un persona 0, persona 1, persona 2 es válido, solamente que necesitamos ver qué esperamos como salida. Si está en la salida estamos esperando un arreglo o un objeto. Eso es algo que tenemos que considerar. Jesús dice, ¿por qué accedemos al nombre como tal? Me estás indicando exactamente, Patricio, porque estamos usando un mapa y en ambos casos estamos indicando el key. Usualmente este método es utilizado cuando tenemos una etiqueta de este tipo, last name. Entonces aquí usualmente tenemos este error. Si vieron, si quito las comillas simples, me marca un error porque por el guión, si lo tengo así, ya no me lo marca porque ya sabe que es una cadena y de dónde a dónde. Entonces es un tip también que les puede servir en algunas transformaciones dependiendo de los tipos de campos o los formatos que quieran. Algunos usan kebab case, que es cuando vemos este tipo de notación usando guiones, y algunos más comúnmente usamos este tipo de notación, el camel case. Entonces, ya igual depende de las prácticas de cada uno para su tipo de programación que estén haciendo. Más que nada son los estándares que tengan en cada proyecto. Y vamos a la parte de batch. Para la parte de batch, necesitamos definir primero qué es batch processing. Se refiere a la habilidad de dividir un set de mensajes largos que son procesados de manera asíncrona. Cuando decimos que es un mensaje largo, estamos pensando en millones de registros o en payloads que son grandes por el tamaño de los registros. Cuando son pequeños, me refiero solamente a miles. Usualmente se busca que la respuesta sea síncrona. Enviar la petición y esperar por la respuesta. En este caso, como es asíncrono, se envía un request, pero no necesariamente se tiene que esperar por la respuesta. Podríamos tener algún subproceso que nos informe cuando este tipo de operación ya haya terminado. Otro uso común para el batch es cuando se necesita migrar datos
de un source, por ejemplo, una base de datos a Salesforce y están planeando hacer este tipo de operación una vez por semana, una vez por mes, una vez cada cierto tiempo. Cuando se utiliza en operaciones diarias, generalmente igual se busca que sean síncronas, no en batch, pero igual depende de cada circunstancia. Generalmente esa es la regla, que cuando sean el tamaño de la información sea muy grande y además también la frecuencia sea considerable, entonces cuando entra este proceso de batch y hacerlo de manera asíncrona. Ahora el batch se divide principalmente en 4 pasos. La primera es, se recibe un mensaje que sea largo y ese mensaje se divide en registros individuales. Sobre cada uno de esos registros se realiza una operación determinada. Es decir, que si vamos a hacer una operación, se realiza sobre cada uno de ellos. Y también el manejo de errores es a nivel de registro. Esto nos ayuda a que si en algún momento tenemos algún tipo de error, el proceso continúa y no tenemos que detener todo el proceso porque uno o dos registros fallen. Y la parte final es reportar los resultados de los jobs. En el resultado se reporta generalmente cuántos fueron correctamente procesados y cuántos errores tuvimos. Realmente solamente es ese es el resultado de toda la operación. Aquí tenemos el alcance y como cada uno de estos cómo es el diagrama general de una aplicación batch. Anteriormente había un flujo específico para batch, ahora desde la versión 4 de Mule hay un componente que se puede utilizar en cualquier flujo o subflujo para el batch. Y el batch tiene, aquí están las cuatro etapas que les mencioné. El input es opcional. La carga y cómo se dispone de ese mensaje es implícito, no es algo que nosotros estemos haciendo. El comportamiento general del conector lo hace. La parte del procesamiento y la área de lo que vayamos a hacer en el reporte. También es opcional porque pueden o no hacer el reporte de su batch. No he visto ningún caso en el que no se haga, pero puede hacerse. Y aquí vemos cómo trabaja en un batch de 3 pasos. Dentro de un batch podemos tener diferente número de pasos. Podemos tener solamente 1, podemos tener 2 o 3. Y el batch tiene dos etapas. Uno que es el de procesador y el otro que es el aggregator. Entonces, en la parte de procesador vamos a pasar uno por uno cada uno de los registros y en el aggregator va a ser el acumulado de ese job en específico. Vamos a hacer las operaciones, por ejemplo, a un payload le podemos hacer un formateo dentro de este batch y quizás guardarlo en una base de datos o actualizarlo en algún servicio y continuar con el siguiente y al final de todo podemos hacer una actualización en una base de datos para auditar lo que nosotros hicimos. Podría ser un caso de uso y de ahí con este resultado nos vamos al siguiente y hacemos lo mismo. Entonces esa es como que la manera en la que se comporta el batch y lo hace para cada uno de los registros. Cada uno de los registros
va encolado y se tiene que procesar. El orden es algo que también tenemos que tener en cuenta, que no vamos a poder tener un tipo de orden en específico. Y otra de las bondades del batch es que tenemos múltiples hilos corriendo, entonces podemos estar procesando diferente número de jobs al mismo tiempo. Eso es algo importante cuando tenemos que tener en cuenta el performance de nuestras APIs. Entonces, debemos de tener en cuenta eso, sobre todo cuando tenemos recursos limitados. Muchos de nosotros trabajamos en soluciones en cloud y regularmente para eso tenemos em, pues la mayoría ocupa el mínimo o agrupa múltiples APIs en la misma API, por decir, múltiples funcionalidades en la misma API. Esto con el fin de economizar en el número de vCores que se va a utilizar. Y esto puede impactar en el performance o en el uso que nosotros tengamos de diferentes recursos en la misma aplicación. Entonces, yo creo que sería todo por mi parte. David, si quieres continuar. Sí, claro. Déjame empezar a compartir. Algo que también podría ser relevante para la certificación sería saber que al final de procesar el batch se tiene un resumen de todos los registros que fallaron o fueron exitosos. Y el payload que entró al batch, al finalizar el procesamiento del batch, el payload de la salida es el mismo que el de la entrada, no se modifica el payload. ¿Estoy en lo correcto, Josué? Sí. Sí, por eso es que solamente podemos acceder a los resultados. Y una cosa que se me olvidó mencionar es que realmente estamos trabajando sobre una copia de un set de datos. Por eso es que no se ven cambios realmente sobre el payload, como mencionas. Ujú. Ok. Bueno, creo que no necesito la cámara, nomás voy a empezar a compartir. De lo que voy a hablar, voy a continuar con un tema relacionado al batch. Y una vez que termine esto de for each, voy a regresarme con unos temas que quedaron pendientes ayer. Entonces, de lo que voy a hablar es del for each. El for each es un conector que MuleSoft tiene, el cual divide los elementos de un array dentro de su procesamiento y se procesa, como lo dice, un elemento a la vez. Es similar al bloque que se usa en un lenguaje de programación for each. Creo que la mayoría de los lenguajes lo utilizan. Y puede procesar cualquier colección. Pueden ser listas o pueden ser matrices. Estos pueden ser JSON. Bueno, el tipo de datos puede ser JSON, Java o un XML. Por forma predeterminada, el for each va a intentar dividir el payload y algo que es similar al batch es que si nosotros tenemos un payload antes de entrar al for each, este payload no se ve modificado después de que el for each termina.
¿ok? Entonces, todo el procesamiento del payload, bueno, todo el payload que está internamente aquí, sí se va a poder tener la visibilidad, pero una vez que termina el for each, va a ser lo mismo que estuvo en la entrada. Y esto se puede mostrar de esta manera. Eh, Aquí podemos ver de una forma gráfica, vamos a simular lo que hay aquí, pero con más elementos. Este es un flujo en el cual el payload que se tiene al inicio debe de ser un array. Entramos al conector for each y en esta parte del for each se va a estar procesando un elemento a la vez. Como pueden ver en el punto número 3, el input original continúa el flujo una vez que el for each termina. El procesamiento del for each recibe el mismo payload que el for each recibió. Básicamente es lo que sea que yo recibí aquí, va a ser la salida. Las variables pueden ser modificadas y eso lo podemos hacer en un ejercicio muy práctico, ¿no? Vamos a, vamos a crear, ¿qué será? Vamos a crear un ejercicio aquí. Vamos a llamarle for each. La idea es que al momento de procesar algo, exista un payload con 3 elementos. Entonces voy a tratar de que se ejecute algo. Vamos a usar el scheduler, ¿no? Entonces, este set payload va a tener varios elementos. Yo voy a ejecutar este set payload con 1. 2, 2, 3, 4. For each. Lo que voy a querer demostrar es cómo se va a mostrar el payload y cómo se va a mostrar las variables. En esta variable vamos a ponerle contador. Creo que lo tengo que hacer un poquito más grande. Porque es acá, variable. Contador. Aquí vamos a inicializarlo con 0, ¿no? Entonces, el payload solamente a... Sí, vamos a poner algo de lado. Payload modificado. Vamos a hacer una modificación de este contador. ¿Y cómo se va a hacer eso? Como ven, tenemos la variable que se llama contador. Entonces, vamos a especificar, vamos a sobreescribir este contador solamente. Vamos a poner un logger de este lado y vamos a poner un breakpoint. El for each debería de utilizar, bueno, debería de procesar este elemento uno por uno y va a ejecutarse esto 4 veces. En algún momento el payload se va a modificar a payload modificado y la variable se va a estar incrementando, ¿no? Entonces, al punto de la salida solamente quiero ver cuál es el resultado de la variable y cuál es el resultado del payload. Vamos a ejecutar esto en modo de debug. Y tengo otros XML de este lado, pero como son listeners, no va a impactar el scheduler, porque el listener tiene que ser llamado. Pero esa es la idea. La idea es que el for each va a estar procesando todos los elementos. La visibilidad del payload a la salida será básicamente
lo que existió antes del for each. Y si en algún momento quisieras obtener algún dato de lo que fue procesado en el for each, pues simplemente se utilizan las variables, ¿no? Y bueno, parece que aquí no lo paré a tiempo. En este momento tenemos el contador que es 0 y el payload son 4 elementos. Es un array list. Entonces me voy de este lado. Aquí el payload ha sido modificado. El contador me va a estar sumando, ya es 1. Aquí debería ser 2, 3, 4. Ok. El contador, la variable se pudo modificar. Sin embargo, el payload sigue siendo el mismo que lo que existió al inicio, ¿no? Y así es como se procesan los datos por medio del for each. Creo que lo considero como una herramienta muy simple. Si hay puntos que se deben de denotar, como lo que mencioné del payload, que no va a existir, pero como lo dije, la variable va a ayudar, ¿no? Existen conectores para enrutar información. Ayer expliqué lo que hacía el Choice Connector, que prácticamente procesaba algo siempre y cuando se ejecutara la condición, similar a un if, else if, else if, else. La diferencia de este tipo de enrutador, este scatter gather, es que envía un mismo mensaje de solicitud a múltiples objetivos al mismo tiempo, a múltiples procesos al mismo tiempo. Va a recopilar todas las respuestas y se van a agregar en un solo mensaje. Entonces, bueno, qué mejor que hacer un pequeño ejemplo, ¿no? Aquí hay algo que se debe de tomar en cuenta, es cuál es la salida de este for each, ¿no? No, perdón, del scatter gather. Y cuánto tiempo va a tardar en procesarse. Vamos a agarrar otro scheduler. Este va a tener set payload. Podría ser como el array, pero no vamos a hacer uso del array. Lo que queremos hacer es ver cómo el scatter gather procesa la información. ¿Cuántos procesos van a estar corriendo en paralelo? En sí es todos los que nosotros estemos procesando o los que tenemos mostrando aquí, ¿no? En este caso ya tenemos 3. Vamos a contemplar el tiempo por el hecho de que vamos a estar agregando un conector a la vez. Bueno, se va a estar procesando un conector a la vez. Mm, creo que lo voy a poner como en el display nada más, para que vean cómo es que se va a estar procesando esto. Yo lo único que quiero es que vean hasta en qué momento se va a terminar de procesar. Uno más, uno más y uno al finalizar. Voy a tratar de asimilar esto como si fueran segundos. Obviamente no van a ser segundos, pero para saber en qué posición estamos, ¿no? Salida. Si yo pongo un breakpoint y corro esto, voy a tener la oportunidad de ver qué es lo que tiene cada procesamiento, bueno, cada sección, en qué momento va a terminar y cuál va a ser la salida. Y bueno, cuando ustedes tienen esto es porque yo no lo paré. Vamos a, aquí dice parado. Aquí la pregunta sería, bueno,
Una vez que ya terminé de procesar los tres procesos, los tres hilos que están pasando por aquí, ¿cuál va a ser la salida? ¿Qué tipo de dato voy a tener? Y eso puede ser algo muy confuso si no se ha practicado con un scatter gather, ¿no? Dentro de lo que a mí respecta cuando uno se toma cursos, ah, claro, objeto de objetos. Eh, Cuando nosotros tenemos el payload como array, vamos a ver el hilo número 1 y aquí tenemos el payload, ¿no? El mismo que se va a mostrar en el segundo, el mismo que se va a mostrar en el tercero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si este proceso termina primero? ¿Podemos continuar después del scatter gather? Bueno, la realidad es que no. La realidad es que si este proceso va a terminar, ahora sí que se va a esperar a que estos dos procesos hayan terminado. Terminamos, e incluso aunque este ya terminó, se va a esperar a que este termine. Y como salida, el scatter gather va a regresar un objeto de objetos, como lo menciona Flor. Si aquí ustedes ven la respuesta, tenemos este objeto que va a tener tres objetos adentro, ¿no? Una manera de poder verlos, yo siempre los expreso de una manera JSON output. Bueno, algo que se me olvidó decirles, no nomás los voy a hacer sin decirles. En esta sección se pueden evaluar expresiones. Entonces, si uno está debugueando y uno quiere ver lo que está pasando en ese momento, solamente se le da aquí en evaluar expresión en DataWave. Me gusta evaluar application JSON para tener como una mejor visibilidad, ¿no? Tenemos aquí, tenemos un objeto. ¿Cómo sabemos que es un objeto? Josué estaba hablando de objetos y arrays, ¿no? Un objeto es aquel que inicia con una llave, bueno, sí, con brackets, no me acuerdo cómo se llama, y adentro hay una llave y un elemento. En este caso, el elemento es otro objeto, por eso es un objeto de objetos. Y no nada más se va a mostrar el payload, se va a mostrar los atributos. En este caso, tenemos estos atributos y el payload. No tenemos nada, pero tenemos el segundo, se va a mostrar el payload, estos elementos y atributos. Entonces, es un objeto de objetos. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Tenga que tardar en terminarse todo. Así es. Am, ok. Bueno, esto debería ser descargar, pero bueno, prácticamente aquí menciono lo que ya se explicó en el ejemplo. Recibe un evento, se distribuye el mismo elemento dentro de todos los procesos y se regresa un objeto de objetos. El Object Store. El Object Store es algo que posiblemente se utilice mucho en MuleSoft por los beneficios que tiene y más que nada por la usabilidad. eh, bueno, los casos de uso que regularmente existen hacen que este Object Store sea muy usado. El Object Store es un componente de Mule que permite un almacenamiento de objetos, es decir, de una llave o clave y un valor. Estos pueden servir para una variedad de muchísimos casos, ¿no? Uno de los más usados es la marca de agua. La marca de agua básicamente es saber cuál es el último récord, bueno, el último registro que ha sido procesado y en el siguiente procesamiento, iniciar desde donde me quedé, porque si no, podría generar duplicados, ¿no? Entonces,
La marca de agua me ayuda a distinguir en dónde me quedé para poder continuar. Y estas marcas de agua pueden basarse en un ID que sea incremental. Si son incrementales, puedo siempre guardar el último y empezar desde ahí. O también puede ser tomando en cuenta una fecha. Si ya corrí todos los elementos hoy, voy a, bueno, si voy a procesar registros de la semana pasada a hoy, voy a guardar el día de hoy. La siguiente semana voy a procesar solamente los de la semana que me quede pendiente. También se almacenan datos como tokens. ¿Y por qué es que este tipo de elementos se guardan aquí? Una característica del Object Store es que estos objetos tardan 30 días en caducar. Después de 30 días sin usarse, estos objetos desaparecen. Pero si se acceden a estos objetos 7 días antes de que expiren, el tiempo para vivir se extiende otros 30 días. ¿Ok? No reemplaza una base de datos, pero es una muy buena herramienta para poder acceder a datos que temporalmente puedan ayudarte. Las operaciones que se utilizan aquí en el Object Store son estas operaciones. Se puede borrar todo lo que se tiene en el Object Store. Se puede utilizar el contains que regresa si la llave está presente o no. Se puede remover objetos en específico, obtener objetos en específico. Se pueden obtener todas las llaves y también, por supuesto, que se puede almacenar. Dentro del curso no va a haber algún ejercicio que te diga, oye, cómo se utiliza esta operación, ¿no? Pero sí va a ser, sí se va a preguntar de en, en qué momento se podría utilizar un Object Store dentro de algún ejercicio que esté en el examen, ¿no? Solamente es como una introducción lo que se debe de mencionar por lo mismo de que no profundizan tanto en el examen. El JMS. El JMS es un servicio de mensajería. Este permite enviar y recibir mensajes a colas y temas. Algunos lo manejan como topics, otros lo manejan como exchange, dependiendo qué sistemas estés utilizando. A fin de cuentas, lo que se debe de saber aquí son que son mensajes que se almacenan en ciertas queues o colas y lo que puede pasar, creo que lo tengo en otro mensaje. Sí, ok, lo tengo en otro. Bueno, la cosa es permite enviar y recibir mensajes a colas y temas para cualquier servicio de mensajes que implemente la especificación JMS. JMS es una API utilizada para middleware como lo es MuleSoft. Permite que la comunicación entre diferentes componentes de una aplicación distribuida sea débilmente acoplada, confiable y sincronizada. Aquí podemos ver dos casos de uso que, que- que el JMS ofrece. Uno es colas punto punto, es decir, yo como cliente voy a mandar un mensaje a una cola y otro usuario va a consumir el mensaje de esa cola. Entonces, utilizamos un queue para almacenar un mensaje y para poder ser consumido eventualmente. Está también el modelo que se publica a algún topic. Mensajes y topics son básicamente una manera de cómo se van a consumir los mensajes. En un mensaje, solamente un usuario puede consumirlo, pero los topics, todo aquel mensaje que se almacena en un topic puede ser consumido por uno o muchos colas, uno o muchas colas.
Y aquí está otro ejemplo, ¿no? Entonces el cliente envió un mensaje a un topic y este topic va a replicar el mismo mensaje a diferentes colas. Son las dos funcionalidades que se tienen. Obviamente no es el único. MuleSoft tiene el Anypoint Exchange, Anypoint MQ, mensajería de colas. AWS tiene su mensajería de colas, que a fin de cuentas es el mismo que utiliza MuleSoft. Acuérdense que toda la infraestructura de MuleSoft está basada en AWS. Pero este tipo de procesamiento de JMS puede ser síncrono o asíncrono. Manejo de errores. Ok, este es un tema difícil de asimilar, pero una vez que se entiende podría decirse que fácil. Más que nada por el modo de cómo se enseña, podría decirse que hace que uno se confunda y eso conlleve a que se repruebe el examen. ¿Qué es el manejo de errores? Pues es básicamente que cuando hay algún error dentro del sistema, que puede ser en el runtime, en algún módulo o en algún conector, lanza algún error y se procesen esos errores de específica manera, ¿no? Los errores están agrupados en diferentes tipos y siguen una jerarquía. Existen los errores del sistema que no pueden ser manejados por el desarrollador, no se pueden procesar de una manera am, con la interfaz, simplemente el runtime se encarga de ello, ¿no? Todos estos tipos de errores pueden ser manejados, eh, los de transformación, los de enrutamiento, los de conectividad, de expresión, de seguridad, aquellos que son críticos, fatales o de sobrecarga, bueno, esos van a ser encargados por el sistema, ¿no? Todos estos van a poder ser manejados por medio de MuleSoft. Bueno, por medio del desarrollador, ¿no? Van a poder ser am, customizados. Y como los mencioné, existen los errores de sistema, los errores de mensaje. Los errores de mensaje son los que van a poder ser procesados dentro del flujo. Los errores del sistema, simplemente MuleSoft los va a detectar y va a manejar el error como se corresponda. Existen dos tipos de errores principalmente, ¿no? El onPropagate y el onContinue. El onPropagate ejecuta, pero propaga el error a un nivel superior. Esto quiere decir que a un flujo que contiene un ámbito de prueba donde se reproduce un error, eh, a ver, perdón, propaga el error a ya sea un flujo, ya sea un subflujo, puede ser enviado a el cliente, puede ser enviado a un frontend, pero propaga el error que ha sido detectado. A diferencia del onContinue, es que este ejecuta y utiliza el resultado de la ejecución como resultado de su propietario, como si el propietario completara la ejecución correctamente. Esto significa, creo que hasta la definición está un poco confusa aquí, esto significa que cuando se detecte un error, el non-continuo puede ser procesado como si en realidad no hubo un error. Y con el onPropagate sí hubo un error y solamente va a ser propagado. Este pequeño diagrama creo que va a ser el resumen de cómo ustedes deberían de tratar este tipo de errores. Cuando ustedes tengan un error o onPropagate, el onPropagate va a mandar al flujo superior o al cliente o a quien sea que esté llamando la ejecución, va a mandar un estado de HTTP como 500. El error original se va a propagar y la aplicación no continúa en donde falla. Puntos aquí. Se manda el error original junto con un HTTP de estado 500. Entonces mandamos el error y esto a lo que me refiero con el error original, esto es el payload. El payload va a ser el error original.
A diferencia del long continuo, lo tenía en un diagrama. A diferencia del long continuo, aquí tenemos el on continuo, simplemente está como on propagate. El on continuo, este va a mandar un código de estado 200. Aquí el payload sí puede ser actualizado. Sin embargo, en donde falló, no continúa. Esta lógica va a ser utilizada en todo momento en donde se encuentre un onPropagate y un onContinue. ¿Ok? Solo asegúrense de recordar esta sección. ¿Y qué más se puede saber acerca de los errores? ¿No? Hay algunas veces en donde cuando se detecta algún error, esos errores no van a ser mapeados como se está presente view. Ok. Esos errores no van a ser mapeados como uno piensa, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Aquí tenemos un request. Este request, si en algún momento tiene un error de conectividad, yo voy a tratar este error de conectividad como un error de internal server error. ¿Y dónde se especifica eso? Obviamente en cada flujo se pueden especificar diferentes tipos de manejo de errores. Puede ser on continue y puede ser on propagate, o pueden ser distintos otros, ¿no? Aquí estoy diciendo que voy a manejar dos tipos de errores, un error de tipo de conectividad y un error de tipo de internal server error. Si hay un error aquí de conectividad, yo pensaría que este proceso va a ser ejecutado. Sin embargo, como tengo un mapeo, el mapeo de errores se ejecuta dentro del conector. Esto me va a ayudar a saber dónde será ejecutado este manejo de errores, que en este caso se va a mapear al que maneja el internal server error, que en este caso es este. ¿Ok? ¿Dónde se manejan los errores? Existen diferentes maneras en las que un error puede ser ejecutado. Cuando no se tiene ningún manejo de errores, y a lo que me refiero es, yo tengo un flujo. Si yo no tengo nada dentro del error handling, eso significa que se va a ejecutar el manejo de errores por default. Y por default, lo que en realidad está siendo procesado es un onPropagate. También tenemos el Global Error Handler. Este Error Handler es similar, excepto que nosotros podemos especificar dentro de algún XML. ¿Dónde está error? Y yo me voy aquí a la sección del milpalet y agarro y suelto el error handler, puedo tener diferentes tipos de manejo de errores, ¿no? Y bueno, tengo que seleccionar qué va a estar evaluando. Ahora, debido a que aquí voy a poder manejar todos mis errores, si yo tengo otro XML que está haciendo procesamiento de algunos flujos, en algún momento me podría mandar al default error handler porque no tengo ningún manejo de errores aquí en esta sección. Sin embargo, si yo voy a las propiedades, a la configuración, y busco una propiedad que se llama si se subiría el error. Perdón, Martín, ¿a qué te refieres con se subiría el error? Ah, si hay algún error aquí. Ok, si tengo si tengo un flujo que está llamando a este flujo, este se considera como un subflujo. Vamos a irnos a la interfase. Este es el flujo principal, ¿no? Este flujo principal no tiene un error handler aquí.
Por lo tanto, se utilizaría el default error handler. Obviamente aquí tengo otros, ¿no? Pero estos van a manejar otro tipo de errores. Pero el error que yo quiero manejar, que va a ser diferente, podría estar ejecutado aquí por el hecho de que no tengo ningún default error handler. Pero si yo me voy a configuración, dentro de elementos globales, yo lo doy aquí en Create. Vamos a irnos a Global Configuration. Aquí en Global Configuration, si yo me voy a esta pequeña configuración, yo aquí puedo decirle a la aplicación, ok, quiero que para todos aquellos flujos principales que no tengan un error handler, este va a ser mi error handler. Eso significa que lo que sea que yo configure aquí, eh, es como va a estar manejado el error, ¿no? Y a eso se refiere con el Global Error Handler. Y tenemos un componente que se llama try catch. El try catch es un conector en donde que puede ser sustraído para poderse soltar dentro de algún flujo. Y este flujo queremos que procese alguna ejecución, podría decirse, por ejemplo, aquí estaba fallando la conexión al JMS, ¿no? Si esto falla, cómo quieres que se procese este request? Entonces, aquí nosotros podemos elegir cómo va a ser el manejo de errores. Continue. Puede ser que todo lo que yo procese en esta solicitud, no quiero que se reporte al flujo principal, entonces solamente utilizo un continue y, bueno, dependiendo lo que yo ponga en el payload, pero puede decir todo bien, ¿no? O sea, acuérdense que cuando yo tengo a un continue, puedo modificar el payload. Sin embargo, si utilizo un propagate, lo que voy a mandar al flujo que llamó esto es el error original. Ahora, hace un momento expliqué cómo se deberían de tratar el onPropagate y el onContinue. Ay, quisiera modificar esto, pero lo tenía en el diagrama. Solo tengan en cuenta esto. El onPropagate, el payload va a ser el error original y se va a mandar un error. El onContinue se va a mandar todo estuvo bien y el payload puede ser actualizado. Obviamente en ambos flujos, bueno, en ambas lógicas, el flujo va a parar en donde falló. Solamente en la sección donde se está procesando. Tomando eso en cuenta, vamos a hacer este ejercicio. Tenemos un payload que dice el flujo comenzó. Entonces, aquí falló porque yo tengo un string, pero yo quiero validar un número. Debido a que no se tiene ningún manejo de errores, va a entrar el manejo de errores por defecto. Pero acuérdense que el manejo de errores por defecto utiliza el onPropagate. Eso significa que a quien sea que haya mandado una solicitud a este listener, va a ver el error, que es eh, creo que dice is invalid number, es número inválido. Eso va a ser el payload que se va a estar mandando al usuario y obviamente como es un onPropagate, se va a mandar un error, un error 500. Ahora, el manejo de errores globales, ya lo expliqué, cómo se configura. Básicamente otro XML que tiene varios manejos de errores. Si tenemos un error aquí, por lo mismo de que estoy procesando un string, pero espero un número, esto me va a mandar el error. Obviamente, cuando esto pasa, se va a dejar de procesar. Entonces, el Global Error Handler va a analizar cómo es que esto debe ser procesado. El onPropagate, ¿qué me dice? Me dice que de plano voy a mandar el error original al usuario. Eso va a ser el payload. Y también voy a mandar un error 500. Entonces, lo que ustedes ven en rojo es el error que se está mandando al usuario y lo que ven en verde es lo que se está procesando correctamente. Ahora, un pequeño ejemplo del onPropagate
falla, el onPropagate va a mandar el error original, que es isInvalidNumber, y con error 500. El onContinue va a fallar. Esto me va a decir, ¿sabes qué? A quien sea que me mandó a llamar, voy a decirle que todo estuvo bien. Sin embargo, esto es algo tricky, algo que podría confundirte. Aunque yo estoy mandando que todo estuvo bien con un HTTP 200, bueno, un código de estado 200, como payload, en vez de mandar el isInvalidNumber, voy a mandar error en flujo principal. Pero en realidad ya no lo está manejando como error. Ahora, tenemos este ejemplo más confuso, podría decirse, ¿no? Básicamente tenemos un string que va a estar llamando este flujo, bueno, va a tener una referencia a este flujo, y aquí voy a tratar de evaluar un isNumber. Obviamente va a fallar, ¿no? Porque tengo un string. Ahora, si yo me voy a la sección en donde se está manejando el error, estoy viendo que es un error continuo. Esto significa que voy a mandar un error, voy a mandar un código 200 a quien sea que me está llamando. eh, y esto puede ser puede ser propagado a un flujo, un subflujo, al usuario, a quien sea, ¿no? Pero a lo que me estoy refiriendo es que esto se va a propagar al flujo que lo mandó a llamar. Entonces, falla, tengo el onError continuo. Esto quiere decir, ok, fallé aquí, pero a quien me llamó, voy a decirle que todo estuvo bien. Entonces, se procesa el siguiente conector y tomando en cuenta de que esto de error subflow también se mandó porque on error continuo sobrescribe, bueno, puede actualizar el payload. Pero como terminó hasta el final, bueno, básicamente se va a mandar al usuario success, finished main flow. Ahora, nomás tengo como unos 6 ejemplos y creo que eso ya es todo para terminar el error handling, el manejo de errores. Entonces, si tienen alguna duda aquí, me la pueden ir poniendo en los comentarios para antes de terminar mencionarlos. Ahora, tenemos el mismo tipo de ejemplo, excepto que ahora tenemos un onError propagate. El onError propagate me va a decir, ok, principalmente termine de ejecutar lo que estoy ejecutando, ¿no? El onError propagate le va a mandar el HTTP status 500 o el error al flujo que me llamó. Entonces, tampoco puede procesar esto. Aquí debería de tener otro manejo de errores para poder ver cómo voy a manejar ese error. Pero como saben, por default es el onPropagate, entonces se va a subir hacia arriba. Bueno, se va a subir. Entonces, ¿cuál va a ser el payload que se va a mandar al usuario? Como inicialmente tuve un isNumber, el validador de isNumber, se va a propagar, se va a tener como payload el isInvalidNumber y se manda al usuario, bueno, a quien solicitó esta request. Ahora, otra vez tenemos una referencia a un flujo, un subflujo. Bueno, de hecho es un flujo normal. Y aquí va a fallar, ¿no? Va a fallar. Tengo un onError propagate. Termino de ejecutarme. Me voy al flujo que me llamó. Como recibió un onPropagate en esta parte, ya no continúo. Y lo que estoy recibiendo es isInvalidNumber. Ok, aquí estoy en este momento. Ahora, tengo que ver cómo ahora este flujo va a manejar el error que recibió. Debido a que tengo un error continuo, si yo recibí un error, ya no lo voy a tratar como error. Ya lo voy a tratar como si todo estuvo bien. Y debido a que es un error continuo, el payload puede ser actualizado. Entonces, me va a mandar un HTTPS 200 con el payload error.
main flow error handler. Y a veces podría confundirte como lo que dice, ¿no? Que hubo un error y a fin de cuentas se mandó un 200. Pero a fin de cuentas eso es para confundirte. Ahora, ¿cómo sería el escenario si se tiene un try catch? Esto se podría asimilar como si se tuviera otro flow reference, otra referencia a algún flujo, pero la única diferencia es que está dentro del mismo flujo principal. Tenemos el error. Dentro de este espacio se va a manejar como un onPropagate. El onPropagate va a mandar el error a quien llamó, perdón, va a mandar el error a quien llamó este flujo que sería el pequeño subflujo de arriba, ¿no? Entonces, este tampoco continúa. Y ahora, la sección principal debe de manejar el error que recibió. Como no hay ningún error, se maneja el onPropagate como default error handler. Y con el error principal, bueno, el error original que es isInvalidNumber. ¿Ok? Ahora, ¿cuál sería el escenario si en vez de tener un onErrorPropagate tenemos el onErrorContinue? Es, ok, se termina de procesar. El onErrorContinue quiere decir que todo estuvo bien, entonces sigo procesando, pero como es un onErrorContinue, el payload va a cambiar. Y voy a decir error try scope. Aquí tenemos otro payload que va a terminar modificando el payload anterior. Y como todo estuvo bien, se le va a mandar una respuesta correcta al usuario. Yo podría definir, para poder evaluar cómo se tiene que manipular este tipo de onContinue y onPropagate, es básicamente utilizando esas pequeñas características. Si hay un onPropagate, termina de ejecutarse, el payload va a ser el error original con un HTTP status 500. El onContinue, aquí debería ser onContinue, la aplicación no continúa, el payload puede ser actualizado y se manda a un status 200. Obviamente, si hay un flujo principal, pues no necesariamente se va a ver el status 200, ¿no? En el atributo tal vez se pueda ver, pero se va a tratar como otro error que está pasando en esa sección del conector. O si el cliente manda el request, pues eso se le va a mandar al cliente. Y eso es del error handling. Sí quisiera saber si tienen alguna duda porque menos quisiera hacer es confundirlos más. Entonces, eh, ¿qué, qué opinan del error handling? Si se pudo entender el tema, ¿tuvieron más dudas? Para la sesión de mañana, yo lo que tengo planeado es el training de MuleSoft tiene un sinfín de preguntas, son como 60, ¿no? Entonces lo que yo tengo pensado es escoger al menos las primeras 30 y las vamos a poder estudiar, las vamos a poder entender o analizar cómo es que se están preguntando y cómo debe ser resuelto. Entonces, básicamente para mañana es un análisis de cómo se deben resolver las preguntas de MuleSoft para que haya un mejor entendimiento. ¿Ok? Y bueno, también mañana, como último día, voy a dar vouchers para que se puedan certificar. Voy a hablar con Mariana para que puedan ser más de 3, debido a que fueron varios días. Claro que sí, Fabián. Eh, ya sea que los discutamos mañana, lo que planeo hacer mañana también es poner el micrófono libre para todos, entonces todos podamos interactuar. ¿Ok? Y como dije, voy a hablar con Mariana para que puedan usarse más vouchers de lo que debería. Regularmente son 3, pero fueron
4 días, entonces voy a hacer lo posible para que puedan ser más vouchers y así solamente se puedan certificar sin pagar, ¿no? Entonces, hasta el momento es todo. Nos vemos mañana, el último día, y muchas gracias.